Video de Química Fácil en Casa, y en este caso vamos a tratar de explicar algunos procesos o mecanismos por los cuales los átomos se unen o se combinan entre sí para formar diferentes moléculas. Y el tema de hoy básicamente se llama uniones químicas. Las teorías modernas que explican la forma en que los átomos se combinan para formar moléculas se basan específicamente en una que se llama teoría del octeto electrónico de Lewis. Teoría del octeto electrónico de Lewis, que fue propuesta por Lewis en 1916. Trata sobre tres aspectos fundamentales relacionados con los átomos, que son los principales actores, digamos, de lo que vamos a hablar. Entonces, el primer concepto trata sobre los gases inertes. ¿Qué dice sobre los gases inertes? Dice que los gases inertes no se combinan, no forman moléculas, permanecen libres e independientes, no forman iones, es decir que no cambian de estructura y se caracterizan por tener 8 electrones en su última órbita. Entonces, gases inertes no se combinan ni entre sí ni con otros elementos y se caracterizan por tener 8 electrones en su última órbita. ¿Cuáles son los gases inertes o gases nobles? Ahí no son muchos: criptón, argón, xenón, helio, etcétera, etcétera. ¿Dónde los podemos encontrar? Una manera sencilla es trabajar con una herramienta de la química, que es una tabla periódica de elementos, en donde se hallan organizados y ordenados en forma sistemática para su estudio todos los átomos conocidos. Y obviamente se van a encontrar entonces allí ordenados los gases inertes o gases nobles. ¿En dónde están en la tabla periódica? Son aquellos que se encuentran en el grupo 18, en la última columna. Y entonces vamos a la tabla y vemos allí sus nombres, sus símbolos, características de cada uno de los átomos, así como en el resto también los encontramos. Y además vamos a encontrar la configuración electrónica o la distribución de los electrones de cada uno de los átomos, y vamos a ver que allí los gases nobles o gases inertes tienen 8 electrones en su última órbita, excepto el helio, que tiene 2. Sin embargo, forma parte de los gases inertes por su comportamiento y sus propiedades. Entonces, los gases inertes tienen 8 electrones en su última órbita y son muy estables. Segundo punto, los metales y los no metales tienen menos de 8 electrones en su última órbita, tienen actividad química, forman iones y se combinan entre sí para formar moléculas constituidas por 2 o más átomos, iguales o diferentes. Volvemos al mismo punto de recién, donde los encontramos. También podemos trabajar entonces con la tabla periódica de elementos y vemos en general que se hallan en toda esta zona. Tenemos los metales. Tenemos una gran cantidad de metales distribuidos en la naturaleza. Y luego hay una línea quebrada que parte desde el boro y baja hasta el astato, y todos los elementos que están en esta zona son los no metales. También, de una manera más sencilla y más práctica, en muchas tablas vamos a encontrar que también los encontramos la lista, ordenados también por orden alfabético. También se hallan allí sus números atómicos, sus símbolos, algunas propiedades, y acá va a decir si es metal o no metal. Es decir que, ayudados por esta herramienta esencial, podemos conocer cuáles son los metales y los no metales. Entonces decíamos que los metales y los no metales tienen menos de 8 electrones en su última órbita o capa más externa, y que se unen para formar moléculas. Y el tercer punto dice que la actividad química de los metales y de los no metales se debe a la necesidad de adquirir la configuración electrónica del gas noble o gas inerte más próximo, para así alcanzar estabilidad estructural, y para eso
lo que hacen es unirse y utilizar mecanismos de movimientos de electrones que permitan alcanzar los 8 electrones en la última órbita. Para esos efectos lo que hacen es ceder electrones, ganar electrones o compartir electrones. Entonces, son muy importantes los electrones de la última órbita de cada átomo y se denominan electrones de valencia. En el punto siguiente ya vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero los electrones de la última órbita, que se trata en otro video, son los electrones de la última órbita, recuerden, y son en general los que permiten las propiedades de cada uno de los átomos y que luego se los permita agrupar en diferentes clasificaciones o grupos de átomos. Entonces, para explicar luego con mayor, tener una mayor gráfica de la explicación, podemos recurrir a la notificación o notación de Lewis. ¿Qué es la notificación o notación de Lewis? Consiste en representar el átomo con su símbolo, y así colocar allí puntos en igual cantidad a los electrones de valencia o de su última órbita. Por ejemplo, el sodio tiene en su última órbita un electrón, un punto. El hidrógeno tiene un electrón en la única órbita que tiene, un punto. El oxígeno tiene 6 electrones en su última órbita, 6 puntos. El cloro tiene 7 electrones, 7 puntitos. El carbono tiene 4 electrones, 4 puntitos. El aluminio tiene 3 electrones en su última órbita, 3 puntitos, etcétera, etcétera. Y podemos seguir así con todos los átomos de la tabla periódica. Inclusive podemos colocar ahí a los gases inertes, todos con 8 puntitos alrededor. Entonces, una forma de visualizar directamente los electrones de la última órbita es representarlos mediante esta notificación denominada notificación de Lewis. Como verán aquí, el sodio es un metal, el cloro es un metal, todos tienen menos de 8 electrones en su última órbita. El hidrógeno, el oxígeno, el cloro, el carbono, que son no metales, y estos dos metales que he puesto, tienen menos de 8 electrones en su última órbita. Y en general, la mayoría de los elementos no metálicos son los que en su última órbita tienen números bastante altos de electrones. Y los metales generalmente tienen entre 1 y 4 electrones en su última órbita. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre con los metales y con los no metales en las distintas formas de combinación. Entonces, ¿qué tipos de uniones químicas podemos encontrar? Tenemos 3 tipos de uniones químicas: uniones iónicas o electrovalentes, uniones covalentes y uniones metálicas. Si bien esto parece muy complicado, en realidad resulta bastante sencillo y me parece conveniente graficar, porque también de esa manera podemos, de una forma más, valga la redundancia, más gráfica, poder entender cómo es este tipo de unión. Pero básicamente es bastante sencillo y luego lo vamos a abreviar o simplificar mediante una ecuación química. Pero básicamente hacemos como graficar desde el punto de vista estructural del átomo y luego lo representamos desde una ecuación química. Entonces, las uniones iónicas o electrovalentes se producen entre elementos metálicos que transfieren electrones hacia elementos no metálicos que ganan electrones, formándose iones positivos llamados cationes e iones negativos denominados aniones, para lo cual las moléculas se mantienen unidas por fuerzas electrostáticas. Es decir, ¿qué es lo que pasa acá en esto? Vamos a desglosar. Se producen uniones entre metales y no metales. Segundo, se transfieren electrones de un metal hacia un no metal. Tercero, se forman iones que se denominan cationes
que son positivos, se forman iones negativos llamados aniones. Y por último, los elementos que forman parte de la molécula se mantienen unidos por fuerzas electrostáticas, es decir, por diferencias de cargas eléctricas positivas y negativas. En el caso del ejemplo que vamos a ver, vamos a trabajar con sodio, metal, y cloro, no metal. Entonces, el sodio neutro tiene 11 protones en su núcleo y obviamente va a tener 11 electrones distribuidos en sus distintos niveles de energía. Y se distribuye de esta manera: 2 electrones, 8 electrones y 1 electrón en su última órbita. Verán acá que yo y allá lo representamos con la notación de Lewis mediante un puntito. Y el cloro tiene 17 protones y tiene 17 electrones. 2, 8 y 7 electrones en su última órbita. El cloro está acá: 2, 4, 6 y 7 electrones en su última órbita. ¿Qué va a ocurrir? Decíamos que se producía una transferencia de electrones entre metales hacia los no metales. Entonces el sodio lo que va a hacer es transferir su último electrón al cloro, y de esa manera, ¿cómo van a quedar? El sodio se quedó con 2 y 8 electrones en su última órbita, cumpliendo la teoría de Lewis, parecerse a un gas inerte, tener 8 electrones en su última órbita. Pero lo que ocurre es que al perder una carga negativa, se quedó con 11 protones y con 10 electrones. Por lo tanto, se queda cargado positivamente y eso se denomina ion positivo llamado catión. Todo ion positivo o partícula con carga eléctrica positiva se denomina catión. Por el lado contrario, ¿qué pasó con el cloro? El cloro, que era neutro, igual que acá el sodio es neutro, él ganó un electrón, se quedó 2, 8 y 8, cumplió con la teoría de Lewis, llegó a completar los electrones de la última órbita con 8, al ganar un electrón que le cedió el sodio, y se transformó en un ion negativo denominado anión. ¿Por qué queda negativo? Porque va a quedar con 17 protones pero con 18 electrones, es decir, una carga negativa de más, y entonces eso se va a denominar anión cloruro. Resultado: el sodio va a quedar 2 y 8, porque perdía este, entonces quedaba con 2 y 8. El cloro se va a quedar con 2, 8 y 8, y también completa los electrones. Y la molécula va a quedar unida por fuerzas electrostáticas, positivas por el catión sodio y negativas por el anión cloruro. Entonces, por un lado yo les representé aquí sodio con un electrón, cloro con 7 electrones, y da cloruro de sodio, completa todo su órbita más externa del cloro. El sodio queda con 8 electrones y queda positivo, y de esa manera queda la fórmula electrónica. Y por último, la ecuación de formación, la simplificada, que es la que nosotros debemos trabajar, no hacer todos estos gráficos, simplemente eso es demostrativo, es sodio más cloro molecular forma cloruro de sodio. Los numeritos aquí, el número de oxidación más 1 viene acá, no lo pongo, el número de oxidación más 1 viene acá, no lo pongo. Y una vez que tengo esto armado, miro que acá tengo 2 cloros, pero acá tengo uno solo. Entonces voy a balancear la ecuación. Coloco un coeficiente que es el 2, 2 cloros, coloco un 1 acá, 1 por 2, 2 cloros, 2 por 1 cloro, 2 cloros. Y me quedan 2 sodios, y acá no tenía nada, entonces coloco un 2, entonces tengo 2 sodios de este lado y 2 sodios de este lado, y queda balanceada la ecuación cloruro de sodio. De esa manera entonces tenemos uniones iónicas o electrovalentes. La segunda, uniones covalentes. Las uniones covalentes se dan entre elementos no metálicos. Lo que hacen en este caso esos elementos no metálicos es compartir electrones.
al compartir pueden hacer uno, dos o más pares de electrones para llegar a tener la configuración electrónica del gas inerte más próximo, completar el octeto si es que están cercanos a alguno de los que tienen 8, o parecerse al helio, los más cercanos al helio. Se comparten electrones, en ningún momento los átomos se adueñan completamente de los electrones, sino que de una manera dinámica, en un momento uno y en un momento otro, completan su órbita externa o capa más externa para parecerse a un gas inerte. Ejemplo de ellos, tenemos el dióxido de carbono, tenemos aquí el oxígeno que tiene 2, 4 y 6, oxígeno 2, 4 y 6 y carbono que tiene 4, 1, 2, 3 y 4. Comparten dos pares de electrones de un lado y dos pares de electrones del otro lado. Entonces, si miro desde el punto de vista del oxígeno, ahí completa con 8 electrones. Desde el punto de vista del otro oxígeno, completa con 8 electrones. Y si miro desde el punto de vista del carbono, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, la fórmula, la ecuación es carbono más oxígeno molecular. Vengo de este lado, números de oxidación, los entrecruzo. Como son pares, los simplifico y me queda carbono, oxígeno 2. Tengo dos oxígenos acá, un 1. Tengo un carbono y está balanceado. El otro ejemplo es la formación de la molécula de agua. En este caso, por ejemplo, tengo dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces coloco el átomo de oxígeno en el centro. Tengo 2, 4, 5 y 6 electrones del oxígeno. Necesita ganar o compartir 2 electrones para llegar a 8. Cada uno de los hidrógenos tiene solamente un electrón, entonces necesita compartir uno con el hidrógeno, lo hace de esta manera y este de esta manera. Y si cuento desde el punto de vista del oxígeno, tengo 2, 4, 6 y 8. Y si cuento desde el punto de vista de este hidrógeno, tengo los dos que necesita para parecerse al helio. Y en este caso, los dos que necesita para parecerse al helio también. La ecuación, una molécula de hidrógeno más una molécula de oxígeno, da oxígeno-hidrógeno. Coloco el número de oxidación, los entrecruzo, pongo el 1 que no es necesario y luego hago el correspondiente balanceo. Tengo 2 hidrógenos, tengo 2 oxígenos acá, coloco el número 2, 2 por 1 oxígeno me da 1 por 2 oxígenos, 2 por 2 4 hidrógenos tengo de este lado. Y por último, en el caso de los ejemplos, tenemos la formación del gas metano, carbono, hidrógeno 4. Porque el átomo de carbono tiene 1, 2, 3 y 4, las esferitas negras, y necesito 4 hidrógenos que comparten un electrón, y entonces 1, 2, 3 y 4, cada hidrógeno aporta un electrón a esta unión, y así quedan 8 electrones para el carbono, pero cada átomo de hidrógeno tiene los 2 electrones que necesita para parecerse al helio. La ecuación química entonces sería de esta manera: carbono más hidrógeno molecular, números de oxidación, coloco el 4 acá, que se entrecruzan, y veo, tengo un carbono, acá hay 4 hidrógenos, y acá entonces tengo que colocar 2 hidrógenos, 2 por 2 son 4 hidrógenos, un átomo de carbono, y se forma entonces la ecuación correctamente balanceada. En las ecuaciones, en las reacciones de uniones covalentes, en muchos casos podemos mencionar que hay moléculas polares y moléculas no polares. Como sabemos, los electrones no se desplazan completamente como en la unión iónica
de un átomo a otro, se comparten, pero siempre hay una tendencia desde los átomos más electronegativos a atraer con mayor fuerza a los pares de electrones que se comparten. Entonces podríamos encontrar que hay algunas moléculas que son polares, en donde puede haber una posible identificación de dos polos, uno positivo y uno negativo. En el lado negativo lo más probable es que van a estar concentrados los átomos más electronegativos que atraen con un poco de mayor fuerza hacia a los pares de electrones, y del lado del polo positivo el o los átomos que tienen menos electronegatividad. Y no polar es cuando hay una distribución uniforme de cargas negativas y positivas en toda la molécula. Es decir, el valor de electronegatividad es prácticamente el mismo, y entonces no se produce tanto un desbalance, un desequilibrio de atracción, y entonces se distribuyen de forma uniforme. Entonces la electronegatividad era la capacidad que tienen los átomos de atraer con mayor fuerza los electrones de una unión covalente. Hay una tabla de electronegatividad que indica para cada uno de los átomos los valores numéricos definidos. La tabla es de un científico, Linus Pauling, y con ello nosotros podríamos en muchos casos, haciendo las diferencias entre los átomos que forman la unión covalente, saber si son más electronegativos, más electronegativos o menos electronegativos, y saber si la unión es polar o no polar, por ejemplo. Y por último, en el caso de las uniones metálicas obviamente se dan entre átomos de elementos no metálicos. Como vimos, los átomos de los metales tienen tendencia a perder electrones, y generalmente los metales tienen entre 4 y menos de 4 electrones en su última órbita, y los pierden con relativa facilidad. Al perder esos electrones, los átomos de los metales quedan como iones positivos llamados cationes. Entonces se observa que en una porción de un metal la unión se produce porque hay cationes distribuidos en esa porción de metal, y los electrones que se desprenden de la última órbita porque los pierden con facilidad se desplazan y se mueven en una nube electrónica, completando en forma dinámica la última órbita de cada uno de estos átomos. O sea, se produce una red o mar de electrones, y en ellos se hallan inmersos cada uno de los cationes metálicos, y de esa manera se mantienen unidos también los átomos de los elementos metálicos en esta unión. Bueno, debo considerar como algunos puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta para las uniones químicas es lo que se denomina valencia del elemento, que es en muchos aspectos una definición de valencia dice que es la cantidad de electrones que un átomo debe ganar, ceder o compartir para parecerse o adquirir la configuración electrónica del gas inerte más próximo. Eso sería número de valencia. Y por otro lado, el número de oxidación que tenemos que tener en cuenta, que es el número que se le asigna en forma de cargas eléctricas, como si todas las uniones fuesen uniones iónicas. Con eso nosotros vamos a entender las diferentes uniones y por otro lado tener una clasificación correcta y adecuada de cómo se hayan agrupados los átomos en metales, no metales y gases inertes. Bueno, estos entonces son los contenidos que tenía que desarrollar en este video, y vamos a seguir luego con otros contenidos
específicamente con los diferentes compuestos químicos, orgánicos o inorgánicos, y ya basados generalmente tanto en estos conceptos de uniones químicas como también en los conceptos de reacciones químicas que ya hemos visto. Gracias por visualizarnos, los invito a suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.